Ahí estamos, ahí está grabando. Bueno, lo que vamos a ver ahora es, digamos, conceptos importantes de lo que ustedes vieron en el video y leyeron en el apunte. O sea, la metodología de clases es la que les comenté al principio de año. Ustedes van a tener todo el material para estudiar por su cuenta. Esto es los apuntes de teoría, ¿sí? Y los videos de las clases con unos PowerPoint donde se explica todo en detalle, que es lo mismo que el apunte, pero explicado. Es lo que hacía antes con la presencialidad en clases. Eso lo tienen disponible para el día de la clase, por eso no nos juntamos todos los jueves. Ahora lo que vamos a hacer es ver ejemplos y afianzar los conocimientos que ustedes vieron en ese video que les pasé, que tenían que haber visto el jueves pasado. Y así van a ser todas las clases. Nosotros nos vamos a conectar los jueves y vamos a ver ejemplos, discutir, ustedes van a plantear las dudas y vamos a resolver ejemplos de los temas, pero no se van a desarrollar los temas, porque eso ya lo tienen. Bien. Entonces, vamos a hacer una revisión de los conceptos importantes. Comenzamos definiendo estructura. Una definición de estructura muy sencilla es conjunto ordenado de elementos capaces de transmitir esfuerzos. Es muy clara, es muy conceptual y es muy fácil de recordarla. Tiene que cumplir con esas condiciones. No todo lo que vemos en un conjunto forma parte de una estructura. Por ejemplo, pensemos en un puente vial de una ruta. Nosotros, ese puente que está en una ruta, tiene un montón de elementos. O sea, al puente lo conforma un montón de elementos, como pueden ser las pilas, las vigas, las losas, las defensas Flexbil, las vehiculares para estar en el costado, las luminarias, la defensa peatonal. Hay un montón de elementos. O sea, es un conjunto de elementos, está perfecto. ¿Están ordenados? Y sí, están ordenados porque mantienen una lógica, respetan una especificación técnica, etcétera, etcétera. Pero no todos son capaces de transmitir esfuerzos. O sea, lo que es la pila del puente, lo que son las vigas del puente, la losa del puente, sí forman parte de la estructura, porque van a transferir las cargas, los esfuerzos que genera el tránsito vehicular que pasa por arriba. Pero la baranda, la defensa no forma parte de la estructura, las luminarias tampoco, la defensa peatonal tampoco. Entonces, lo importante es eso, estructura es un conjunto ordenado de elementos capaces de transmitir esfuerzos. Otro ejemplo que podemos ver es, no sé, imagínense una nave industrial, ¿está bien? Un galpón, ¿sí? Con maquinaria, carpintería, lo que sea, y con un techo que está así un techo de chapa, con una estructura con un reticulado que está a 5 metros de altura. Generalmente por ahí en algunas de esas construcciones vemos oficinas, y esas oficinas son paredes, ¿sí? Y un cielo raso o sin cielo raso. Esas paredes no forman parte de la estructura, porque no transfieren esfuerzos. ¿Está bien? O sea, en una casa, dicho de otra manera, en una casa donde yo tengo dos ambientes, y los ambientes están divididos por una pared que llega hasta el cielo raso, digamos. Uno está dentro de la casa y ve que la pared llega hasta el cielo raso, pero no llega hasta el techo. El techo no apoya en esa pared. Esa pared no forma parte de la estructura. Ahora, si la pared continúa y el techo apoya sobre esa estructura, forma parte de la estructura, forma parte de la pared. Cualquier interrumpen, no hay problema. Bien, cargas son las acciones que provocan alteraciones en la estructura, porque nosotros las cargas no las vemos. Nosotros o sea, si hablamos de, no sé, de una carga, segundito, si hablamos de una carga puntual o una carga distribuida, la que sea, no la vemos. Vemos cómo se comporta la estructura. Si una viga con su peso propio, que vemos que está cargada y que tiene la carga ya del peso propio, porque la viga se deforma, incluso hasta llega a presentarse pequeñas fisuras, y ahí nos damos cuenta que está cargada. ¿Qué tipo de cargas tenemos? Y esto es un repaso, les recuerdo que es una revisión de algunos conceptos, no es todo lo que están en los apuntes, que eso está explicado en los videos que están en YouTube. Vimos tres: fuerzas concentradas, que se miden en toneladas, kilonewtons; fuerzas distribuidas linealmente o fuerzas distribuidas superficialmente, que lo que hace a esta clasificación es cómo es, digamos, la superficie de la fuerza en la superficie que apoya. Por ejemplo, la rueda de un camión en la losa de un puente
¿sí? Por más que la rueda de un camión tenga un ancho que apoya, el ancho de la cubierta, más la impronta que tiene, o sea, tiene como una superficie que apoya, como las dimensiones de la losa son mucho más grandes que la rueda del camión, esa es una fuerza concentrada. ¿Bien? Ahora, si ese camión, en vez de apoyarlo arriba de una losa, lo apoyamos la rueda arriba de un tablón que tiene exactamente el mismo ancho que la rueda, ¿sí? Y el mismo espesor, o sea, las mismas dimensiones que la impronta, ya sería superficial, ¿se entiende? Porque es la relación de la fuerza con la superficie que aplica. Bien, pasemos ahora a grado de libertad. Grado de libertad, en síntesis, eran las coordenadas que desconocíamos tanto de un punto de una chapa. O sea, los desplazamientos que nosotros desconocíamos, o bien hablando de un punto o bien hablando de una chapa. Después en el apunte tienen cómo salen, cómo se determina los grados de libertad de un punto y cómo se determinan los grados de libertad de una chapa. Vimos que un punto en el plano tiene 2 grados de libertad y una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad. O sea que en realidad la chapa que nosotros vamos a analizar y a trabajar tiene 2 posibles desplazamientos y un giro. O sea, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el giro. Es importante saber cómo se determina los grados de libertad de la chapa. El procedimiento sí es importante y se puede preguntar. O sea, acá no es que no decimos lo importante, no decimos lo que no es importante, sino es una especie de revisión en resumen. Insisto con esto, y soy bastante redundante, porque no quiero que este video lo tomen como lo que tienen que estudiar ustedes. Bien, como mencionamos recién, nosotros tenemos como desplazamiento de una chapa la traslación, que es la que ven acá, o sea, tienen la chapa en la posición, la chapa que es un cuerpo rígido, ¿no? Que no se deforma, y se traslada, ¿sí? El punto A se traslada a esta nueva posición, el punto B a esta posición, toda la chapa se traslada a esa nueva posición. Esta traslación, ¿sí? Puede asemejarse a una rotación con un polo en el infinito, que es lo que está indicado acá. La rotación propiamente dicha, tenemos una chapa, ¿sí? Y tomamos 2 puntos, A y B, que pertenecen a esa chapa, y la hacemos rotar un determinado ángulo phi respecto de un centro de rotación, que es este que llamamos O. La chapa rota ese ángulo, y los puntos A y B pasan a tomar la posición A' y B'. Esto es una rotación. Veamos ahora, y vamos a detenernos acá, para ver cómo vamos a tratar nosotros y cómo vamos a analizar la rotación de una chapa, ¿sí? Que es fundamental para poder analizar la sustentación de una estructura, y es fundamental para que el día de mañana, cuando cursemos análisis estructural 1, puedan deformar las estructuras. Supongamos el mismo ejemplo anterior. Tenemos una chapa que rota respecto del punto O, que está acá, la chapa que tiene acá en color negro. Rota y pasa a tomar la posición que está en verde. El punto A rotó ese ángulo phi y pasó a ubicar la posición A'. Bien. Acá tenemos indicado 3 cosas. Por un lado tenemos indicado en azul el arco de circunferencia, que es el recorrido que supuestamente realiza el punto A cuando la chapa rota respecto de O, ¿sí? Hasta llegar a su nueva ubicación A'. Tenemos un vector, que es el que está en magenta, este que estoy señalando aquí. Este vector es el vector de desplazamiento, o sea, el punto A, originalmente acá, se trasladó a este punto que está acá, A'. ¿Por dónde? Por el azul. Pero no importa, el vector de desplazamiento, lo que realmente se movió, es inicial, final. Y por último, en rojo, tenemos indicada la tangente a este arco de circunferencia que describe el punto cuando se va moviendo, en el punto A. Esa tangente, fíjense, en el punto A, resulta que es perpendicular al radio de giro. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Como nosotros, este desplazamiento está exagerado, digamos, nuestras estructuras van a sufrir deformaciones y van a sufrir desplazamientos, pero esas deformaciones y desplazamientos que sufren las estructuras cuando actúan las cargas son muy pequeños.
muy pequeños, son infinitesimales. ¿Por qué son muy pequeños? Porque si esos desplazamientos o deformaciones fuesen exagerados, la estructura dejaría de cumplir su fin, o sea, para el cual fue dimensionada. Por ejemplo, si nosotros proyectamos un puente, ¿sí? Las vigas de un puente, que son longitudinales en sentido de la ruta, esas vigas se van a deformar, van a trabajar deformadas y van a tener, va a haber descensos, o sea, no es que es totalmente rígido y no se va a mover. Sí, va a haber pequeño desplazamiento, que lo vamos a ver más adelante, o sea, no vamos a ver puentes, pero vamos a ver la estructura general, y tiene pequeñas deformaciones. Pero son muy pequeñas, porque si fuese muy exagerada esa deformación, tendríamos como una sinusoide, el puente no serviría, o sea, iríamos con el auto, o sea, subiendo y bajando, sería a los saltitos, perdería la función, y así todas las estructuras sufren pequeños desplazamientos o deformaciones, son muy pequeños, es decir, son infinitesimales. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando lo dibujamos lo exageramos, porque en realidad, si en este esquema que están viendo ustedes en pantalla, nosotros queremos representar el giro de una chapa respecto de un punto, y tomamos por válido que ese giro tiene que ser infinitesimal, muy chiquitito, no lo podríamos ver. Entonces lo exageramos. De ahí que los dibujos como los hacemos, la representación gráfica. Entonces, como esos desplazamientos, ese giro phi es muy chiquito, es infinitesimal, nosotros estaríamos en realidad en esta zona que estoy señalando acá. O sea, porque esto rotaría muy poquitito. En ese poquitito que rota, nosotros no sabemos si estamos sobre la línea azul, o sea, el arco de circunferencia, si sobre la magenta o si sobre la roja. Entonces lo que decidimos y fijamos y vamos a respetar siempre, que los puntos se van a mover según una normal al radio de giro. Es decir, el radio de giro es este que tenemos acá, el OA. Cuando la chapa rota un ángulo phi respecto de O, el punto A se va a mover según una normal al radio de giro, es decir, la línea roja. Y va a pasar a la posición A segunda que está acá, no A prima, sino A segunda. Ahora, si ustedes agarran la reglita y dicen, a ver, yo mido OA y me dice que tengo 5 centímetros, y cuando voy a medir OA' tengo 6 centímetros, sí es cierto, pero no vamos a usar regla. ¿Está bien? Porque es infinitesimal. Entonces, nosotros exageramos ese desplazamiento, pero siempre por una normal radiogiro. Y esto tiene que ver mucho con lo que vimos recién en la diapositiva pasada. Fíjense que cuando definimos nosotros traslación, ¿sí?, que se movía horizontalmente la chapa, también definimos o dijimos que podía ser una rotación respecto de un punto situado en el infinito. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque la traslación respecto al infinito es infinitesimal. Por más que se traslade, digamos, ahí sí se podemos trasladar algo grande, pero lo medimos del infinito, es muy chiquita respecto a esa distancia. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, en la realidad, lo que se mueve, el punto A, es muy chiquito respecto a esta distancia. O sea, que se puede asemejar como lo que vimos recién en la traslación de la chapa. Como conclusión, y no los quiero marear más con esto, recuerden, y es fundamental, que cuando rotan, cuando tenemos una rotación, los puntos se mueven según una normal al radio de giro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, sigamos. Vínculos. Habíamos visto que los vínculos eran elementos que nosotros colocábamos que impedían desplazamientos o giros, ¿no? Según cómo estaban colocados dentro de nuestra estructura, esos vínculos podían ser vínculos externos o vínculos internos. Es decir, cuando vinculan la estructura con tierra son vínculos externos, y cuando vinculan distintos elementos, por ejemplo 2 barras, son vínculos internos. A su vez, según los grados de libertad que restringen los vínculos, estos se clasifican en primera especie, son aquellos vínculos, tanto internos como externos, que restringen un grado de libertad; vínculos de segunda especie,
son aquellos que restringen 2 grados de libertad, y de tercera especie los que restringen 3 grados de libertad. Ahí teníamos distinta variedad, que lo vieron en apunte, como vínculos de primera especie, podían tener vínculo externo, podía ser un apoyo simple, podía ser una biela. En segunda especie el más usado es el apoyo doble, también tenían el empotramiento guiado, una articulación como vínculo interno, los aparatitos de corte, que llamamos de corte o axil, como vínculo interno. De tercera especie tenemos el empotramiento, lo que vincula a tierra, ¿no? Como vínculo externo, y como vínculo interno el nudo, que los nudos siempre son rígidos, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que resta del año. Bien, sustentación de una chapa. Acá esto es la base para lo que es el análisis de sustentación. Y acá voy a hacer un paréntesis. Nosotros vamos a tener una estructura que puede estar formada por 1, 2, 3, n chapas. Pueden ser una que se llaman cadenas cinemáticas, pueden ser cadenas cinemáticas abiertas o cerradas. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es analizar la sustentación de la estructura. Y de acuerdo a esa sustentación, nosotros vamos a ver cómo se transmiten los esfuerzos, cómo se transfieren las cargas. O sea que es fundamental, si no sabemos realizar un análisis de sustentación, no vamos a poder nunca resolver una estructura. Lo primero que hacemos dentro de lo que es el análisis de sustentación, planteamos el balance de grado de libertad. ¿Qué es el balance de grado de libertad? Un balance, es decir, ¿cuántos grados de libertad tengo y cuántos vínculos tengo? En este caso, como estamos trabajando con una sola chapa, ¿sí? Estamos viendo, porque todavía no vimos cadena de 2 chapas, estamos con una sola chapa, solamente tenemos vínculos externos, porque tenemos la chapa, o nuestra estructura, vinculada solamente a tierra. Cuando pasemos a 2 chapas o más, esas chapas van a estar vinculadas entre sí por vínculos internos. O sea que en esta ecuación de balance, grado de libertad, va a entrar también los vínculos internos. Entonces, nosotros planteamos grado de libertad menos vínculos externos. Si me da 0, podríamos decir que el sistema es isostático. Podríamos. Si me da menor que 0, decimos que el sistema es hiperestático, y si me da mayor que 0, decimos que el sistema es hipostático. Esto, digamos, no tienen que acordarse de memoria esta fórmula, tienen que pensarla y relacionar con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque tranquilamente yo les puedo plantear vínculos externos menos grado de libertad, en vez que grado de libertad menos vínculos externos. Y me va a cambiar que es mayor que 0 o menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando es igual a 0, quiere decir que los grados de libertad que tengo son iguales a los vínculos externos. Algo sencillo, muy básico. Entonces, si yo tengo los vínculos externos necesarios, de acuerdo a los grados de libertad que tenemos en nuestro sistema, o en este caso en nuestra chapa, podríamos decir que el sistema es isostático. En el segundo caso, fíjense que la cuenta esta me da menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más vínculos externos. O sea, por grado de libertad menos vínculos externos es menos tanto. O sea, tenemos más vínculos externos. Entonces, me están sobrando vínculos externos. Colocamos más vínculos que los que necesitamos. Ese sistema es hiperestático. Y es importante identificarlo porque no lo vamos a poder resolver este año con la estática que estamos viendo. Lo vamos a aprender a resolver cuando nos encontremos en cuarto año en análisis estructural 1 aplicando métodos específicos. O sea, por ahora las estructuras son hiperestáticas, hay isostáticas, hiperestáticas, funcionan, hay un montón y se pueden calcular, pero no lo vamos a hacer con los conocimientos que tenemos de este año de estática. Y por último, el sistema hipostático, fíjense que al ser la cuenta mayor que 0, significa que tenemos más grado de libertad que vínculos externos. Por lo tanto, si tengo más grado de libertad que los vínculos externos, quiere decir que tenemos más movimientos que las restricciones que le damos. O sea que eso se mueve. El sistema es hipostático. Y ahí sí ese sistema a nosotros no nos sirve. No nos sirve una estructura que se mueva o que sufra desplazamiento. O sea, esa no lo vamos a resolver nunca. Pero acá está lo que les decía que ustedes piensen en la ecuación. No se la acuerden, porque tranquilamente, si ustedes plantean
vínculos externos menos grado de libertad, y les da mayor que 0, menor que 0, lo que tienen que analizar es cuál es la relación entre grado de libertad y vínculos externos. Si me sobran grados de libertad, el sistema es hipostático. Si me sobran vínculos externos, coloqué más que lo necesario, el sistema es hiperestático. Y todo esto, fíjense que cuando recién les mencionaba, cuando el balance de grado de libertad da 0, les dije que supuestamente el sistema es isostático. ¿Por qué supuestamente? Porque el balance de grado de libertad hacia 0 es una condición necesaria, pero no suficiente para que un sistema sea isostático. ¿Está claro? Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque depende de la distribución de los vínculos. Depende cómo estén distribuidos los vínculos. O sea, podemos tener la cantidad de vínculos necesarios para sustentar un sistema, es decir, nuestro balance de grado de libertad da 0, pero esos vínculos no están colocados adecuadamente, o sea, nuestro sistema se mueve. Por eso, no alcanza con plantear el balance de grado de libertad, sino lo que tenemos que analizar, la sustentación siempre. De hecho, es uno de los temas que tomo en los parciales para la aprobación directa, y si no en el final, analizar la sustentación de un sistema. Y es condición necesaria, pero no suficiente para aprobar el parcial. O sea, es un tema muy importante, porque de ahí se desprenden un montón de cosas que se basan en este análisis de sustentación. No solamente saber si vamos a resolver un isostático y darnos cuenta que si la estructura es hiperestática nos va a aparecer, como mencionaba en el apunte y en el video de la clase, que van a tener muchas soluciones y entonces van a estar 2 horas resolviendo algo que no van a llegar a nada. Bien, entonces, si los vínculos, o sea, en el caso que los vínculos no estén correctamente colocados y la estructura se mueva, eso se llama como vinculación aparente. Un caso, o sea, como dice ahí, balance de grado de libertad a 0, pero la distribución de los vínculos no es la adecuada. Veamos ejemplos. Nosotros, que los tienen en el apunte, se los recuerdo. Cuando tenemos una chapa sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple, y la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple pasa por la articulación del apoyo doble, esa chapa rota respecto del apoyo doble. Por lo tanto, tiene balance de grado de libertad 0, porque es una chapa, 3 grados de libertad, 3 vínculos externos, 2 del apoyo doble, 1 del apoyo simple, pero están mal colocados. O sea, esa estructura no sería isostática. Y después, por ejemplo, cuando tienen la chapa sustentada con 3 apoyos simples, ¿sí?, y las normales a los planos de deslizamiento de los apoyos simples se cortan en un punto, la chapa puede rotar respecto a ese punto. O, si son paralelos, se traslada. Entonces, cumple con la condición de balance de grado de libertad, pero los vínculos están mal distribuidos, por lo tanto, presenta vinculación aparente, el sistema no es isostático. Cuando les pregunte cuándo un sistema es isostático, la respuesta correcta es cuando el balance de grado de libertad da 0 y no presenta vinculación aparente. Si no se olvidan de la vinculación aparente, la respuesta está mal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. No. Apoyo doble ficticio. Este es otro concepto que vimos ahí en el apunte y que está bueno aclararlo. Acá, cuando nosotros tenemos en una chapa, ¿sí?, en este caso, en nuestra chapa que estamos trabajando, porque no sabemos más de una chapa, tenemos 2 apoyos simples, esos apoyos simples pueden reemplazarse por un apoyo doble colocado en el punto de intersección donde se cortan las normales a los planos de deslizamiento de esos apoyos simples. Es decir, supongamos que acá tenemos una chapa, ¿sí?, que está sustentada con un apoyo simple en A y un apoyo simple en B. Entonces, veamos qué pasa con el apoyo simple en A. El apoyo simple en A, ¿sí?, se puede mover según esta recta MM, ¿de acuerdo? Porque permite el apoyo moverse en esa dirección. Este desplazamiento según esta recta MM, por lo que dijimos hoy, de cómo rotaban los puntos de una chapa,
podemos decir que es equivalente, o que es lo mismo, a una rotación respecto de cualquier punto de esta recta perpendicular a esa recta de MM. O sea, esta punteada que tiene acá. O sea, si nosotros hacemos rotar respecto de este punto, ¿sí? Que tengo ahí donde tengo el cursor en rojo, el punto A se va a mover según la recta MM. Si tomo este punto, ¿sí? El punto A se mueve también según la recta MM. Si tomo este punto de acá abajo, cuando rota respecto a este punto, el punto A también se mueve de esa recta MM. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como son desplazamientos infinitesimales, esa rotación respecto a estos puntos que estuve marcando, las vamos a medir como un desplazamiento según una normal al radio de giro. ¿Está bien? Entonces tenemos el punto acá, donde va a rotar, el radio de giro y la normal. Se mueve según la normal. Eso para el punto A. ¿Está bien? Eso es cuando tenemos la chapa con nuestro punto A de apoyo en A solamente. Vamos a ver qué pasa en B. Es lo mismo. Si tuviese B solamente, también B permite el desplazamiento, aparte de la rotación en este punto, pero analizamos el desplazamiento, permite el desplazamiento según esta recta NN. ¿Sí? Este desplazamiento en la recta NN, según lo que vimos, es lo mismo, corresponde a la rotación respecto de este punto, 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 de cualquier punto de la normal a esa recta NN, que coincide, como en el caso de la recta MM, con el plano de deslizamiento del apoyo simple. Es decir, tanto el apoyo A como el apoyo B se van a mover en dirección del apoyo, en dirección del plano de deslizamiento de cada apoyo, y ese movimiento va a ser una rotación de cualquier punto de su normal. Entonces, cuando en la chapa actúan los dos apoyos en forma simultánea, en este caso, o sea, tanto el que está en A como el que está en B, la única posibilidad de rotación es el punto común de las dos rectas normales al plano de deslizamiento, es decir, el punto O. ¿Por qué? Repito, si para el apoyo A, al moverse en MM, es lo mismo que rote respecto de cualquier punto de esta recta, y el NN para el apoyo B es lo mismo que rote respecto a cualquier punto de esta recta, cuando actúan los dos apoyos en forma simultánea, la única posibilidad es que rote respecto de esto. O sea que ahora tenemos una chapa que es hipostática, porque fíjense que el balance de grado de libertad no da 0. Si hacemos grado de libertad 3, menos 2, 1 y 1, dos apoyos simples, de vínculos externos, 3 menos 2 me da 1, positivo. 3, tengo más grado de libertad que vínculos externos, por lo tanto es hipostática. ¿Se entiende? Entonces, ese movimiento, el único movimiento que puede tener esa chapa, es un hipostático de grado 1, es la rotación respecto del O. Entonces, a los efectos de la sustentación, nosotros podemos reemplazar esos dos apoyos simples por un apoyo doble ficticio en O, porque la chapa no se enteraría. ¿Por qué? Porque originalmente, con el apoyo simple que tenemos en A y tenemos en B, lo único que puede hacer la chapa es rotar respecto de O. Sacamos el apoyo simple en B, sacamos el apoyo simple en A, y lo único que puedo hacer, y ponemos el apoyo doble ficticio no, lo único que puede hacer la chapa es rotar respecto a este punto. O sea que nosotros reemplazamos dos apoyos simples por uno doble, y la chapa, desde el punto de vista de su sustentación, no se enteró. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, al momento no. No. Bien. Bien. Bueno, vamos a ver ejemplos ahora. O sea, esto es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a poder calcular reacciones, separar una estructura, analizar cómo se transfieren los esfuerzos si no analizamos la sustentación primero. Así que siempre tienen que analizar la sustentación. Ahora vamos a poner ejemplos muy sencillos en los cuales vamos a ver cómo calcular reacciones y cómo vemos la sustentación en cada uno de los casos. Supongamos que tenemos una viga sustentada de esta manera, nudo 1, nudo 2. ¿Sí?
Y supongamos que cargamos con una fuerza P en el nudo 2. Bien. Lo primero que hacemos es analizar la sustentación. Siempre. Para saber si estamos frente a un caso de una estructura isostática o no. En este caso tenemos grado de libertad igual a 3, porque tenemos una sola chapa. Vínculos externos tenemos en el apoyo que está en 1, un apoyo doble. Un apoyo doble es un apoyo de segunda especie, restringe 2 grados de libertad, 2 desplazamientos. Y el apoyo que está en 2 es un apoyo simple, de primera especie, restringe 1 grado de libertad. Entonces, grado de libertad menos vínculos externos es igual a 0. Entonces, ¿podemos decir que el sistema es isostático? ¿Sí o no? No. No. Tenemos No. como si no tiene vinculación aparente. El único caso de vinculación aparente cuando tenemos una chapa con un apoyo doble y un apoyo simple es que la normal al plano de deslizamiento del apoyo 2 pase por la articulación de 1, que no es lo que pasa acá. Sería este caso. Tengo el apoyo doble y tenemos el apoyo simple. ¿Está bien? Esto tiene vinculación aparente, ¿por qué? Porque la chapa, o sea, permite este desplazamiento, el apoyo simple, ¿sí? Y permite el giro respecto a la articulación. Entonces, esto puede girar y puede venir a este lugar. Esto se mueve. ¿Sí? O sea, acá también tienen un caso de una sola chapa, fíjense que no tienen vínculos internos, sustentada con un apoyo doble y un apoyo simple. La normal al apoyo simple pasa por la articulación, por lo tanto tiene vinculación aparente, se rotaría respecto de este punto que está. Así que eso es importante. Tal vez les suena muy fácil y absurdo, por ahí en el caso de que tengamos una viga con un apoyo doble y un apoyo simple. Pero bueno, después esa viga o esa estructura, como les mencioné recién, que puede ser cualquiera, puede ser esta, qué sé yo, así, no sé, lo que quieran, ¿sí? Con un apoyo simple acá y un apoyo doble acá, en este caso no tiene vinculación aparente, pero podría tenerlo. ¿Sí? O sea que lo van a ver, ¿a qué apunto con esto? Lo van a ver dentro de un sistema que es mucho más complejo que esto, entonces lo tienen que tener bien claro. Bien, vamos a ver cómo calculamos las reacciones acá. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar a mano alzada. ¿Qué significa trabajar a mano alzada en la teoría? O sea, nosotros no vamos a trabajar con números. Sí en la práctica. Cuando ustedes tengan la práctica 6, calcular la reacción de la siguiente estructura, la práctica 7, no recuerdo cuál era, van a tener que plantear el método analítico, ¿sí? Que ya lo vieron en el apunte, mediante las ecuaciones de la estática, o algún método gráfico que conozcan, para encontrar las reacciones de este sistema, que serían las equilibrantes del sistema, ¿no? Son las fuerzas reactivas, son las que agregamos, de acuerdo a los vínculos que tenemos, para que la estructura esté en equilibrio, ¿no? Para que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, para que la sumatoria de momentos en un punto sea 0, y para que la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Nosotros estamos trabajando en el plano, ¿sí? Y en este caso con sistema de fuerzas concurrentes, o sea, vamos a tener las tres ecuaciones, concurrentes y no concurrentes. O sea, vamos a tener las tres ecuaciones, las dos de proyección y la de momento, para poder plantear el equilibrio, o los métodos gráficos que vimos. Ahora, al no trabajar con números, no vamos a poder plantear una ecuación, no vamos a poder decir, o sea, si P, yo no sé cuánto vale P, P es P, no vale 2 toneladas, y no tengo que esa viga tiene 4 metros. Entonces lo que tenemos que hacer es, mediante aplicación de métodos gráficos, o viendo un poco el tema del planteo de lo que significan las ecuaciones de equilibrio, encontrar las reacciones. Entonces, lo primero que hacemos, y no hay una receta, acá no hay un procedimiento que es punto 1 o esto, punto 2, lo encaro por donde sea.
Se me ocurre que una de las cosas que puedo hacer acá es decir, bueno, planteo las posibles reacciones que tenemos. Y le pongo nombre, R1X, R1Y, y esta R2. Esto es de acuerdo a la capacidad de reacción que tiene cada apoyo, ¿no? Recuerden que el apoyo simple admite el doble, perdón, admite una reacción que debe pasar por la articulación del apoyo doble, y puede tener cualquier dirección. Entonces yo puedo trabajar con las dos componentes. Y el apoyo simple admite una única reacción, que además de pasar por la articulación del apoyo simple, que está acá arriba, tiene que ser normal en el plano de deslizamiento. Entonces después empiezo, en realidad lo que nosotros tenemos que ver, no sé si queremos plantear las ecuaciones, las escribo para acordarme cuáles eran. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0. ¿Esto qué me está diciendo las ecuaciones? Me está planteando el equilibrio. La chapa tiene que estar, la estructura tiene que estar en equilibrio. Entonces, voy a ver qué pasa con ese equilibrio. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tomo esta. Me dice que si tenemos una componente P hacia abajo, al menos alguna de las dos reacciones tiene que tener una componente hacia arriba. Y acá lo tengo, o sea, no me dice otra cosa. Al tener RI1, ¿sí?, para arriba, o R2, la componente vertical, para arriba, podría cumplir el equilibrio según Y. El equilibrio según X, y lo mismo, o sea, tengo la componente en X de la fuerza P hacia la derecha, o sea, con tal que alguna de las dos reacciones, ¿sí?, sea para el otro lado, estaría bien, porque en realidad cuando planteamos la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, diríamos R1X menos R2 proyectada en X, más P proyectada en X igual a 0, o sea que podría darse el 0. Así que no me dice nada. Vamos a ver qué pasa con la ecuación de momento. Por ahí la ecuación de momento sí nos dice algo. ¿Qué significa que el momento sea 0? Y lo que dice la ecuación, en el punto que tome, no puede haber momento. O sea que si nosotros consideramos este punto, estoy marcando acá, en cualquier lado, fuera de la estructura, el momento que genera P, el momento que genera R2, el momento que genera R1Y y R1X debería equilibrarse. Tendría que ser igual a 0. Bien, entonces se me ocurre, repito, no tenemos recetas, tomar momento en 2, en el apoyo en 2, que tiene que ser igual a 0, porque es un punto del plano. Entonces, P y R2 no generan momento. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque pasan por el punto, no tienen brazo palanca. R1X tampoco genera momento respecto de O. ¿Sí? Porque tiene la dirección de la barra y pasa por el punto O. O sea, que la única fuerza que genera momento respecto de 2 es R1Y. ¿Eso lo ven? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, como el momento tiene que ser 0, y nosotros en nuestra supuesta ecuación de momento tenemos R1Y por la distancia, la única manera, es la única fuerza que genera momento, para que se cumpla el equilibrio, esta reacción tiene que ser igual a 0. ¿Se entiende? Sí. O sea que no existe esta reacción vertical en este punto. Bien, no sabemos qué pasa con el sentido, y si existe o no, de R1X, y no sabemos si R2 está bien o va para el otro lado. De la misma manera, podemos tomar momento en 1. ¿Está bien? Si tomo momento en 1, fíjense que R1X no genera momento porque pasa por el punto. O sea que voy a tener el momento de P y el momento de R2. ¿Sí? Fíjense que P y R2, en este caso, por cómo está ubicada la carga P, coinciden en la misma recta de acción. Por lo tanto, el momento que nosotros tomemos, ¿sí?, con la distancia que corresponde al normal
el momento que tomemos tanto de P como R2, van a tener el mismo brazo de palanca, porque está en la misma regla de acción. Pero como son iguales y contrarias, perdón, son contrarias, no iguales, son contrarias, P va a generar un momento en sentido horario, respecto de 1, y R2 va a generar un momento en sentido antihorario. Pero el momento tiene que ser 0. Entonces, el momento de P y el momento de R2 respecto de 1 tienen que ser iguales y contrarios. Ahora, si el brazo de palanca es el mismo para los dos, ¿qué significa? Que las fuerzas tienen que tener el mismo módulo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, de esa condición, nosotros lo que deducimos es que R2 es igual a P. Ahora, si R2 es igual a P, me queda ver qué pasa con R1X. R1X me aparece que no se equilibra con nadie. ¿Por qué? Porque la componente de R2 y la componente de P en dirección X son iguales y contrarias. Porque P es igual a R2, por lo que vimos recién. Por lo tanto, se anulan. Entonces me quedaría R1X, no tendría equilibrio. Por lo tanto, R1X también vale 0. O sea que R2 sería la única reacción de este sistema que tenemos nosotros. ¿Alguna pregunta? No, no. Bien. Supongamos ahora la misma viga, simplemente apoyada, pero con una carga P acá en el medio. El planteo es el mismo. O sea, empezamos a plantear el equilibrio en X, el equilibrio en Y, y empezamos, y repito, no hay receta. O sea que por ahí no llegamos a ningún lado y tenemos que buscar otra metodología. Entonces, supongamos esto. Acá les voy a tirar una punta porque vamos a hacerlo gráficamente. Nosotros en estos casos vamos a estar frente a un caso de fuerzas concurrentes. ¿Qué sabemos de este sistema? Sabemos. Conocemos la fuerza P, que tiene esta recta de acción que le estoy marcando acá. ¿Sí? Y sabemos que por uno de los principios fundamentales de la estática, acuérdense, de primera clase, una fuerza que actúa en un cuerpo rígido puede desplazarse según su recta de acción y el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. O sea que esta fuerza P podría estar aplicada en cualquier punto de esa recta de acción que está dibujada en rojo punteada. Por otro lado, sabemos que el apoyo simple va a reaccionar según una normal al plano de deslizamiento. O sea, según esta recta verde. Y puede estar aplicada en cualquier punto de esa recta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la fuerza se puede trasladar según su recta de acción. Como les mencionaba recién, estamos frente al caso de un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, hasta ahora tenemos la dirección de la fuerza P, la dirección del apoyo simple, que no hay duda, pero desconocemos la dirección del apoyo doble. ¿Por qué la desconocemos? Porque lo único que sabemos es que la reacción va a pasar por la articulación. Va a pasar por este punto que te estoy indicando acá. Entonces, si sabemos que la reacción va a pasar por ese punto, pero no sabemos la dirección, por eso en el ejemplo anterior trabajamos con la componente en X y en Y, porque no sabíamos cómo iba a ser la dirección, pero estamos frente a un caso de fuerzas concurrentes. Lo que hacemos es unimos este punto, que es la articulación del apoyo doble, que sabemos que pasa por ahí la reacción, con el punto de concurrencia de las fuerzas, de la recta de acción de la fuerza P y de la recta de acción del apoyo doble, y ese va a ser el punto de concurrencia de las fuerzas. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es equilibrar esta fuerza P, que lo dibujo en escala de fuerzas, ¿sí? Nosotros a mano alzada, porque no sabemos si P vale 3,5, 8, 4, 5 o 10. Entonces dibujo esquemáticamente, no importa, le doy una dimensión, y dibujamos las paralelas a las rectas de acción que queremos, a las rectas donde queremos equilibrar,
y equilibramos. Equilibramos significa polígono de fuerza cerrado. Recuerden, polígono de fuerza cerrado, eso ya lo vimos. Por eso fíjense que estamos repitiendo todo. Entonces acá tenemos nuestra R2 y nuestra R1. Fíjense cómo acá encaramos el ejercicio gráficamente en vez de analíticamente. Y lo determinamos más fácil. Y hay veces que es mucho más fácil determinar las reacciones gráficamente que determinarlas analíticamente, trabajando siempre a mano alzada. Y la gran ventaja que tenemos con esto es que a nosotros acá, al trabajar de esta manera, determinamos bien cuál es la dirección de R1. Si lo hubiésemos encarado por el método que vimos recién, hubiésemos determinado la componente horizontal y la componente vertical de esa R1. Y esta diferencia de tener la verdadera dirección nos va a servir mucho cuando tengamos que trazar los diagramas de esfuerzos internos de las estructuras. No en esta parte, el tema que viene. Entonces, verificamos ahora, a ver el equilibrio, a ver si cierra esto, no cierra, por los conceptos que tenemos. Nosotros para que cumpla el equilibrio sabemos que se tiene que cumplir el equilibrio en X, el equilibrio en Y y el equilibrio en momento. Entonces, bueno, a ver, tomamos momento en 2, en este punto acá que estoy pintando, ¿no? Estos 2 y estos 1. ¿Qué tenemos? R1 respecto de 2 es un momento que gira en sentido horario, y P es un momento en sentido antihorario. Pues si valen 0, o sea, se puede dar que valga 0, no hay problema, cumpliría. Tomamos momento en 1, si tomamos momento en 1, lo mismo, P tiende a girar en sentido horario, y R2 en sentido antihorario. Por lo tanto, el problema acá nos diría que están mal las reacciones si giran en el mismo sentido. Vemos el equilibrio en I, y el equilibrio en I también se puede cumplir, porque tenemos P hacia abajo y tenemos componentes de las reacciones hacia arriba. O sea que sí, el problema es que si las componentes irían todo para abajo, ahí sí tendríamos problema y no tendríamos el equilibrio. En X, lo mismo. Fíjense que en X no tenemos fuerza, pero aparecen reacciones. ¿Por qué aparecen reacciones? Por la disposición de los apoyos, porque el apoyo simple está inclinado. Entonces, ese apoyo simple inclinado, esa R2 me genera una componente en X, que es que si bien no tengo cargas activas, fíjense que las componentes en X de R1 y de R2 tienen que ser iguales y contrarias para que estén en equilibrio. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, profe. Bien. Entonces, a ver, veamos algún otro ejemplo. Viga simplemente apoyada, 3 grados de libertad, 3 vínculos externos, 2 del apoyo doble y un apoyo simple. Eso significa que el balance de grado de libertad a 0. No presenta vinculación aparente, ¿por qué? Porque la normal del plano de deslizamiento, el apoyo simple, esta que tienen acá, no pasa por la articulación del apoyo doble, entonces no rota. Y le ponemos como carga un momento. M. Bien. Ahora, ¿voy a tener reacciones si no tengo fuerza? ¿Voy a tener reacciones acá? Les estoy preguntando. Sí, vamos a tener reacción. Sí, porque está bien, no son fuerza, es un momento, pero eso Era un momento, claro. de El alguna momento lo manera genera una tengo que fuerza. explicarlo. Y acá les tiro algo muy sencillo para que lo tengan presente siempre. Si tienen un caso como este, ustedes, todo lo que pongan en el apoyo 1, van a tener que poner en el apoyo 2. Pero contrario. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas. Y la capacidad de reacción de los apoyos son con fuerzas estos. Entonces, si pongo una fuerza en dirección X en un apoyo, tengo que poner una fuerza en dirección X en el otro apoyo. Si pongo una fuerza en dirección Y en un apoyo, tengo que poner otra, contraria siempre, en el otro apoyo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuáles son las posibles reacciones que tenemos nosotros acá? R1 es la única, la pongo positiva, no quiere decir que vaya hacia arriba.
R2 y también la ponemos positiva, y R2X. Estas son las las reacciones que pueden tener los apoyos, ¿no? 2 el apoyo doble y 1 el apoyo simple. O sea, el apoyo doble, ¿por qué ponemos las componentes? Repito, porque lo único que nos dice el apoyo doble es que la reacción tiene que pasar por este punto, por la articulación del apoyo, pero no sabemos la dirección. Entonces trabajamos con las componentes. Entonces, analizando, mirando, explicando un poquito, esto tiene mucho de sentido común, ¿no? Si no, Pregunta, profesor. sí, La dirección de la reacción del punto 2 en X, ¿el sentido es en relación a cómo es el sentido del momento o no tiene nada que ver? Porque ahí, digamos, el sentido del momento lo dibujó sentido horario, digamos, sí. o es una representación simplemente. No, el momento, ahí cargamos la viga, la cargamos con un momento en sentido horario. O es un momento en sentido horario o antihorario. Elegí horario. Ahora lo que hice en rojo es colocar las reacciones supuestas positivas, ¿sí? Recuerden, positiva la terna que nosotros, que no se lo mencioné, pero la terna global que usamos nosotros positiva es esta. ¿Sí? Yo no se lo mencioné, pero sí están en la punta del video. Entonces, lo que hago es, de acuerdo a los vínculos que tengo, pongo las reacciones que dan origen a esos vínculos. Es decir, en uno tengo un apoyo simple. El apoyo simple sabemos que la única reacción va a pasar por la articulación del apoyo simple y va a ser normal al plano de deslizamiento del apoyo simple. Hacia ahí positivo. Y Está la bien. pongo positiva, hacia arriba. No digo que sea R... correcto. No analicé nada todavía. No, sí, también. R2, como sabemos que pasa por la articulación, pero no sabemos la dirección, bueno, ponemos las componentes. Pongo R2I y R2X. ¿Cómo las pongo? Positivas. Entonces lo tomo positivo como suposición. Por suposición. Las pongo, sí, por una cuestión de orden, llámalo. Siempre lo supongo positivo. Y ahora empiezo a analizar. Ahora que las tengo. Entonces, empiezo a analizar con el equilibrio. Si me fijo en X, la única fuerza que tenemos en X es la reacción en 2. No tenemos otra carga. ¿Tá? Porque en 1 no puede haber reacción y no tenemos fuerzas. Por lo tanto, para que se cumpla el equilibrio en X, esa reacción horizontal tiene que ser 0. O sea que R2 vale 0. La saco, la tacho, pongo igual a 0. Ahora analizamos las verticales. Entonces ahí puedo analizar dos cosas. Puedo analizar el momento, ¿sí? En algún punto, o puedo analizar la sumatoria de fuerzas en I. Entonces, si analizamos fuerzas en I, que las únicas fuerzas que tenemos son reactivas y son esas dos reacciones que nosotros indicamos en ese punto, nosotros tenemos que la reacción en 1 va hacia arriba, porque la indiqué positiva, y la reacción en 2, en dirección I también, va hacia arriba. Esto no está en equilibrio. Entonces, para que se cumpla el equilibrio en dirección de I, esa ecuación sumatoria de fuerzas en I tiene que ser igual a 0, o bien las reacciones valen 0, o sea, R1 vale 0 y R2I vale 0, o bien R1 es positiva, tal cual la dibujamos ahí, y R2 tiene que ser igual y contraria, o sea, negativa, o bien R1 es negativa, y R2I es igual y contraria positiva. Para que se cumpla, a ver, R1 más R2 tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces R1 es igual a R2, pero uno va para arriba y el otro va para abajo. Cualquiera, o son 0. Entonces, la ecuación de sumatoria de fuerzas en I, en este análisis que estamos haciendo para interpretar cómo son las reacciones, no nos ayuda mucho. ¿Sí? Sí nos dice que, bueno, a ver, de existir las reacciones, tienen que existir las dos, porque no tengo otra carga ni, y una tiene que ir para arriba y otra tiene que ir para abajo. ¿Cuál es cuál? No sé. Entonces planteo sumatoria de momentos en cualquier punto del plano, y se me ocurre plantear sumatoria de momentos en este punto que tengo acá arriba. ¿Por qué? Porque se me ocurrió plantear ahí. No, en ese punto no. Lo vamos a correr porque tengo la mala suerte, justo parece que está cerca de la recta de acción. Bueno,
Ahí está. Si no prendo el lápiz, no dibujo. En ese punto. ¿Quién genera momento en ese punto? Genera momento R2I, porque tengo un brazo de palanca, ¿sí? Que es este que está acá. Genera momento R1I y genera momento M. No, a ver. 8 menos 4, muy complicado. No. Vamos a sacarlo. No. Si bien la ecuación es para cualquier punto, vamos a ver si la podemos simplificar. ¿Qué pasa si tomo momento? Vamos a tomar momento en 1. Se me ocurre, miren, hoy estoy con todas las luces. Vamos a tomar momento en 1, en este punto de acá. Entonces, si tomamos momento en 1, ya descarto una incógnita, que es R1, porque R1 pasa por ese punto, no genera momento, no entraría en mi ecuación. Lo que yo planteé recién, que borré, porque dije va a ser un lío, es una ecuación que me van a quedar, si planteásemos la ecuación, me van a quedar dos incógnitas, R1 por X1, más menos R2 por X2, más M. En cambio, sí, al tomar el momento en 1, como R1 pasa por ese punto, no genera momento, lo anulo. Entonces es más fácil, mucho más fácil, porque fíjense, M, el momento que tenemos como carga, gira en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Gira en este sentido. Entonces, si nosotros planteamos que el momento en 1 tiene que ser igual a 0, ¿qué significa? Que la reacción que tengo en 2, o que tenemos en 2, tiene que generar un momento en sentido contrario, o sea, contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, está bien colocada hacia arriba. Porque, repito, tomamos un momento en 1, M gira en sentido, tiende a girar en sentido horario, y R2, por la distancia, tiende a girar en sentido antihorario. Por lo tanto, si R2 por esa distancia es igual a M, se cumple el equilibrio. O sea que R2 va para arriba. Ahora, si tomamos momento en 2, en vez que en 1, ¿sí? R2 no genera momento. ¿Por qué? Porque pasa por el punto. Entonces tenemos M, que es un momento en sentido horario de las agujas del reloj, ¿sí? Que es la carga, y R1 respecto a 2 también genera un momento en sentido horario. Por lo tanto, esto no es igual a 0. ¿Se entiende? Porque tengo un momento negativo producido por M, que es la carga, y un momento negativo también producido por R1 respecto del punto 2. Esto no está en equilibrio. O sea, la única manera que esto esté en equilibrio es o doy vuelta al momento M para que sea para el otro lado, o doy vuelta a la reacción. Le cambio el signo. El momento no lo podemos cambiar. ¿Por qué no lo podemos cambiar? Porque es una carga, es una condición de la estructura que queremos resolver. No me puedo encaprichar y decir, no me dan las reacciones y listo. Pongo el momento para el otro lado, lo saco, lo corro, lo reemplazo por una fuerza, lo pongo en venta, no sé, lo que quieran. No puedo, porque es lo que quiero resolver. Entonces, lo que sí voy a modificar, obviamente, las reacciones. Entonces, nuestra reacción en 1, voy a buscar el sentido correcto, tiene que ir hacia abajo. Entonces, si va hacia abajo, anula el momento. Y también cumple con la condición de que, según la sumatoria de fuerzas en I, una tenía que ir para arriba y la otra tenía que ir para abajo. Por lo tanto, se cumple todo el equilibrio. ¿Sí? Ahora, como regla general, si no tengo preguntas, si tienen preguntas me interrumpen, si no seguimos, como regla general, si tengo una estructura cargada, en este caso una viga simplemente apoyada con un par solamente, mis reacciones tienen que generar un par igual y contrario. De hecho, fíjense que M gira en sentido horario, y R1 por R2, que son igual, dos fuerzas iguales, contrarias, paralelas, separadas en una distancia X, que forman un par. ¿Sí? Este par, separada a la distancia L, gira en sentido positivo, contrario a las agujas del reloj. O sea que M es igual a R2I por L igual a R1 por L. ¿Está bien? Perdón, si tuviésemos, a ver, esta viguita con el apoyo inclinado, y tenemos
este momento como carga, ¿sí? Según lo que les acabo de decir recién, lo más fácil sea, pará, tenemos una viga sin carga, sin fuerzas, sí, con un momento, entonces mis reacciones, que en este caso son fuerzas, tienen que generar un par. ¿Está bien? Porque, ¿qué es un par de fuerzas? Las fuerzas iguales, contrarias, paralelas, contrarias ya lo dije, del mismo valor. Al ser iguales y paralelas, y de signo contrario, sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. No es un sistema nulo, porque están separados a una distancia. Lo que estoy agregando es un par de fuerzas. Ese par de fuerzas tiene que contrarrestar ese momento M. Entonces, lo que voy a tener que poner es una reacción R1 que va a ser igual a una R2, tal que R1 por L es igual a M, o igual a R2 por L, ¿no? ¿Está bien? O sea, tenemos que poner ese par de fuerzas, que gire en sentido, M gira en sentido horario, que gire en sentido antihorario. Lo que tenemos que definir es la dirección. ¿Está bien? Porque ese par de fuerzas puede ser este, ¿sí? Separado la distancia, si quieren vamos a dibujar la viga, puede ser este par, esto gira así, este tiene que girar para el otro lado, puede ser este, ¿sí? Que gira al contrario, lo hice bien, puede ser el que está en rojo, no, perdón, puede ser el que está en rojo, ¿sí? Puede ser el que está en amarillo. Todas son paralelas, son pares de fuerzas. Igual módulo, sentido contrario, separar una recta. Tal que es el momento que genera tanto el azul como la amarilla como la roja, es igual a M, contra de M. Ahora, ¿cuál elijo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo fijo la dirección? Con el apoyo simple. Exactamente, por el apoyo simple. ¿Por qué? Porque Porque la fuerza es el perpendicular apoyo al doble desplazamiento. pasa la reacción por la articulación, pero no sabemos la dirección. En cambio, el apoyo simple, sabemos que va a tener esta dirección. Por lo tanto, esa es la dirección de nuestro par de fuerzas. Entonces, marcamos la dirección del apoyo simple y tiramos una paralela en el apoyo doble y colocamos dos fuerzas de sentido contrario que genere un par en sentido contrario. O sea, esta va para allá y esta viene para acá. Y son iguales y contrarios. ¿Estamos? Claro, sí, sí. Bien. Veamos otro ejemplo. Supongamos, vamos a ver ahora un empotramiento, una ménsula. Tenemos esa ménsula. Balance de grado de libertad a 0. ¿Por qué? Porque es una chapa, 3 grados de libertad. El empotramiento restringe 3 grados. Es un vínculo externo, restringe 3 grados de libertad. 3 menos 3, 0. Y no presenta vinculación aparente porque, teniendo el empotramiento, no presenta nunca vinculación aparente. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el procedimiento para calcular las reacciones? Y a ver, vamos con el más conceptual y teórico. Nosotros lo que hacemos es trasladamos la fuerza P al baricentro del empotramiento. Es decir, trasladamos esta fuerza acá, ¿sí? Al empotramiento. Entonces, cuando trasladamos la fuerza P, aparece la fuerza P'. Y ahora les pregunto, ¿puede una fuerza trasladarse paralelamente a sí misma? No. Sí, ¿por qué no? Si ahí lo hice. Ah, sí, pero tengo que agregar un par. Ah, bueno, ojo con las preguntas. Sí, sí, sí. Una fuerza puede trasladarse según su recta de acción, el efecto sobre el cuerpo rígido no cambia. Ahora, si una fuerza la traslado paralelamente a sí misma, para que no cambie el efecto sobre el cuerpo rígido, le tenemos que agregar un par, que es este M. Entonces lo que hicimos fue trasladar esa fuerza P acá, al empotramiento. Entonces las reacciones del empotramiento van a ser directamente una reacción acá, R1, que va a ser igual y contraria a la fuerza P, y el momento de empotramiento, ¿sí? Que
va a ser contrario al momento M. Si lo hacemos de otra manera más rápida, nosotros tenemos nuestra ménsula y tenemos nuestra fuerza P. Nosotros decimos, o sea, sabemos que el empotramiento va a tener una reacción que pasa por el empotramiento, que no sabemos la dirección, igual que el apoyo doble, o sea, puedo trabajar con las componentes, y por otro lado va a reaccionar con un momento. Entonces, acá tenemos, la fuerza P tiene una componente en I hacia abajo, por lo tanto nuestra reacción, ¿sí?, en I tiene que ser hacia arriba, para contrarrestar la componente en I. No puede, si va para abajo, esto no está en equilibrio. A su vez, P tiene una componente en X que es negativa, que va hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestra reacción en X va hacia arriba, va hacia la derecha. Y P, respecto al empotramiento, genera un momento en sentido horario. Entonces, nuestro momento de empotramiento va a tener que ser sentido contrario a ese momento. Y ahí tenemos que generar esto. Y así, esto es el principio de algo muy grande. Así nosotros vamos a determinar reacciones y se van a plantear distintas alternativas. Por ejemplo, hay otro que está bueno, que si los muestro rápido porque ya no tenemos casi tiempo. Por ejemplo, a ver, supongamos esta estructura. Y acá empezamos a jugar. Es lo mismo que vimos recién, ¿no? Es una estructura, una chapa, o sea, es una chapa continua porque no tiene articulación, ningún vínculo interno que separa. Y vamos a colocar una fuerza P acá. Esta fuerza P, de la misma manera que lo hicimos hoy, es muy sencillo. Va a generar una reacción hacia arriba, R1, esto es 1, 2, 3, R1I, no va a tener reacción en X porque no hay fuerzas en X, o sea, R1X tiene que ser igual a 0, y P genera un momento en sentido horario, por lo tanto, el momento del empotramiento va a ser en sentido antihorario. ¿Sí? Ahora, supongamos la misma estructura, pero cambio la dirección de P. Es otra estructura, o sea, otro sistema porque le cambio la dirección. Fíjense que en este caso en particular, P pasa por el empotramiento, no genera momento. O sea que esto va a tener una única reacción, que es esta. ¿Me explico? O sea, porque cuando calculen P respecto al empotramiento, el momento va a ser 0. ¿Por qué? Porque pasa por ese punto. Entonces hay muchísimas combinaciones. Esto, como les dije, es el principio de algo bastante más grande, que es cuando empecemos a ver cadenas cinemáticas, que sí es mucho más complicado. Pero, pregunta, Lisandro. sí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos en el punto 3 aplicada la fuerza hacia arriba? Obviamente la reacción en el eje I va a ser Hacia para abajo. abajo. Claro, Exacto. Sí. exactamente. Perfecto. Y después, en el caso de este último que hice de P, si tuviesen acá la fuerza P con una inclinación así, la reacción va a tener la misma dirección y esta P genera un momento en sentido horario, por lo tanto aparece un momento reactor en este caso, como en el caso anterior. Y si tuviésemos la P un poco más acostadita, digamos, también la reacción va a ser igual y contraria a esta, y acá el momento es en sentido antihorario, por lo tanto el momento va a ser así. Los conceptos son estos, o sea, básicamente es esto, con esto ustedes dominan el mundo de las estructuras. ¿Sí? El tema que la tienen que tener re clara porque después se le va a combinar. Y un tema más para terminar, que es, por lo menos por mi parte, después los escucho a ustedes en el minuto que nos va a quedar, es cómo vamos a dibujar las reacciones de acuerdo a los apoyos. Y acá quiero que sean muy prolijos y respeten esa regla porque yo por lo menos no se las dejo pasar. Si nosotros tenemos un apoyo simple, perdón, vamos a ser un poquito más prolijo. Tenemos un apoyo simple, la reacción siempre la dibujamos del lado del apoyo y por donde tiene que pasar, que es por la articulación.
O sea, la vamos a dibujar así, para arriba o para abajo. No la vamos a dibujar ni acá, ni la vamos a dibujar acá. ¿Bien? Porque si la dibujamos en otro lado, lo vamos a interpretar como una carga, no como una reacción. O sea, la reacción se dibuja así. Y eso lo tienen, obviamente está explicado en el apunte y en el video, pero se los quiero remarcar porque después ustedes hacen lo que quieren. Y lo que quieren termina en algo que está mal. Lo mismo que con un apoyo doble. En un apoyo doble sabemos que la reacción tiene que pasar por la articulación. Por lo tanto, la hacemos pasar por la articulación. La reacción en I la vamos a dibujar de acuerdo que pase por esa articulación, y la reacción en X también la vamos a dibujar por ahí. Un error muy frecuente que hacen es que con el apoyo doble dibujan la reacción horizontal acá y la reacción vertical acá. Entonces esto no es una reacción. ¿Estamos? Y si dibujo arriba mi reacción, en realidad yo interpreto eso como una carga. ¿Estamos? Lo mismo con el empotramiento. Si tienen el empotramiento, como el caso que vimos recién, por un segundo que... ahí está. El caso del empotramiento, las reacciones van en el empotramiento. ¿Está claro? Esto es muy importante. Y otra cosa que tienen que tener, que es importante y lo vamos a recalcar, es que ustedes tienen que enumerar los nudos de la estructura, como hicimos acá. 1, 2, 3. ¿Sí? Y esa condición, bueno, después la vamos a ver qué condición, tiene que seguir un orden que lo vamos a ver en las clases que vienen. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a referirnos a la reacción en 1 en X, en la reacción en 1 en Y, en la reacción en 4, en la reacción en 5. O sea, tenemos que darle un nombre y tenemos que poder identificarlo rápidamente. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta. ¿Cómo diferenciamos de un nudo de una articulación? Porque yo siempre tengo el mismo problema. A ver, la articulación la vas a tener como vínculo interno entre dos chapas, que todavía lo vamos a ver en la clase que viene. Sí, pero me refiero ponele, ¿cómo lo dibujás? ¿Con un círculo abierto, un círculo cerrado? ¿Lo dibujás, se dibuja igual que un nudo? No sé si es clara mi pregunta. ¿La articulación en dónde? ¿En una barra o en un apoyo? La articulación en una barra. No, ya lo vamos a ver. Cuando vos tenés una barra, por ejemplo, supongamos que querés dibujar acá una articulación, la dibujás ahí. Ahí ya está indicada la articulación. O sea, Pero redondeada. eso yo lo puedo interpretar como si fuera un nudo también. No, porque al nudo no le hago nada. El nudo es como, el nudo no le pongo nada. O sea, el nudo no se dibuja. Vos dibujás ahí. O sea, venís y tenés el nudo. Venís y tenés el nudo. Si después dibujás acá, ahí tiene articulación. O sea, Ah, bueno, listo. Ya lo en entendí. ningún caso, los que dibujamos, nosotros pusimos articulación, dibujamos continuo. Igual está buena la pregunta, porque también eso genera confusión. Después cuando lo vamos a ver la clase que viene, cuando veamos cadena de dos chapas, ya nos vamos a meter en ese tema. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Dejemos de grabar.